Hola a todos, bienvenidos a otro Deep Dive. Hoy nos sumergimos en una de las historias más intrigantes y controvertidas de la Biblia, la de Sodoma y Gomorra, ya saben. Esas ciudades que según el Génesis fueron consumidas por el fuego divino debido a, digamos, la picante reputación de sus habitantes. Exacto, dos ciudades que han fascinado e inquietado a la humanidad por milenios, no solo por la espectacularidad del castigo divino, sino también por las profundas cuestiones morales y éticas que plantea la historia. Totalmente, y precisamente por eso vamos a explorar esta historia desde varios ángulos. El contexto histórico, las diferentes interpretaciones, su presencia en el Corán. Prepárense para una conversación que los dejará pensando. Sin duda, tenemos como base el relato del Génesis 19, donde se describe la destrucción de Sodoma y Gomorra. También nos apoyaremos en el análisis de la enciclopedia Significados, que nos ofrece diversas perspectivas sobre el relato. Y por supuesto no podemos olvidar el artículo de Biblia, que explora las razones de la destrucción y la posibilidad del perdón divino. Un montón de materia para analizar. Y para empezar, creo que es clave entender el contexto. Estamos hablando de la época del patriarca Abraham y su sobrino Lot, ¿recuerdan? Abraham, el padre de la fe. Lot, después de separarse de Abraham, decide establecerse en Sodoma, una ciudad que, aunque descrita como fértil y hermosa, ya arrastraba una fama bastante. Cuestionable. Diría que más que cuestionable. El Génesis nos dice que los clamores contra Sodoma y Gomorra llegaron hasta Dios. Imagínense el nivel de escándalo. Pero antes de tomar medidas drásticas, Dios envía a 3 ángeles a la tienda de Abraham para revelarle su plan. Y aquí es donde la historia toma un giro realmente fascinante. Abraham, en un acto de valentía y compasión, se atreve a negociar con Dios, intentando interceder por los justos de la ciudad. ¿Qué les parece esa audacia? Déjenos sus opiniones en los comentarios. Es un momento increíble, ¿no? Abraham, el hombre elegido por Dios, desafiando al Todopoderoso, regateando por la vida de los habitantes de Sodoma. Es una imagen muy gráfica. Exacto. Y aunque Dios acepta la propuesta de Abraham, con la condición de encontrar al menos 10 justos en Sodoma, al final no se cumple la cuota. Es entonces cuando 2 de los ángeles, adoptando forma humana, se dirigen a la ciudad para comprobar la situación de primera mano. Y allí se encuentran con Lot, quien a pesar de vivir en esa ciudad, les ofrece hospitalidad en su casa. Una acción que contrasta con lo que está a punto de suceder, ¿no? Exacto. La situación se complica rápidamente cuando los hombres de Sodoma, al enterarse de la presencia de los extranjeros, rodean la casa de Loresa, exigen que se los entreguen para abusar sexualmente de ellos. Un acto que, según el Génesis, revela la profunda depravación de la ciudad. Un momento realmente perturbador. Y aquí es donde surge una de las mayores controversias de la historia, la oferta de Lot a la multitud. En un intento desesperado por proteger a sus huéspedes, Lot ofrece a sus propias hijas a la turba enfurecida. ¿Cómo interpretar este acto? ¿Refleja la desesperación de un padre o la brutalidad de la época? Compartan sus reflexiones en los comentarios. Es una pregunta que ha generado ríos de tinta y debates interminables. La interpretación tradicional se ha centrado en la condena de la homosexualidad, señalándola como el pecado principal de Sodoma. Pero también hay otras interpretaciones, ¿no? Algunos estudiosos argumentan que el pecado principal no era la homosexualidad en sí, sino la violencia, la falta de hospitalidad y el desafío a la autoridad de Dios. Es decir, la transgresión no estaba solo en la esfera sexual, sino en una profunda falta de respeto al otro, al diferente, al extranjero. Exacto. Es importante considerar el contexto histórico y cultural. En la antigüedad, la hospitalidad era un valor fundamental. Rechazarla era una grave ofensa. Y ni hablar de la violencia con la que la multitud se dirige a Lot y a los ángeles. Es una clara demostración de la ruptura del orden social y moral. Totalmente. Y esta ruptura del orden no pasa desapercibida para los ángeles, quienes en un acto de poder divino ciegan a la turba, permitiendo a Lot y su familia huir de la inminente destrucción. Una escena que nos deja sin aliento. ¿No creen? El cielo se abre, la tierra tiembla, y una lluvia de fuego y azufre cae sobre Sodoma y Gomorra, borrándolas del mapa. Una imagen apocalíptica que ha inspirado a artistas, escritores y teólogos a lo largo de la historia. Y que por supuesto nos lleva a la trágica historia de la mujer de Lot. Ah, sí, la mujer de Lot, quien desobedece la orden divina de no mirar atrás, y se convierte en una estatua de sal. ¿Qué nos dice este episodio? ¿Es un simple castigo por la desobediencia o encierra un significado más profundo? Es una imagen que nos deja con muchas preguntas sin duda. Representa el apego al pasado, la incapacidad de soltar lo que ya no nos sirve, o es una advertencia sobre las consecuencias de desafiar la voluntad divina. Es una historia llena de simbolismo, y cada uno puede encontrar su propia interpretación. Lo importante es que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre nuestras debilidades y nuestras luchas internas. Completamente de acuerdo. Y mientras las llamas consumen Sodoma y Gomorra, Lot y sus hijas logran escapar a una pequeña ciudad llamada Zoar. Pero la historia no termina ahí, ¿verdad? Lo que sucede después en la cueva es otro capítulo que nos confronta con dilemas morales aún más complejos. Cierto. Y ese es precisamente el tema que abordaremos en la próxima parte de nuestro Deep Dive. Así que no se lo pierdan. Pero antes de continuar,
Nos encantaría conocer sus opiniones. ¿Qué les ha parecido esta primera parte? ¿Qué preguntas les ha generado la historia de Sodoma y Gomorra? Déjenos sus comentarios y sigamos explorando juntos este fascinante relato bíblico. Y ya saben, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita y darle like al video para no perderse ninguna de nuestras próximas inmersiones en el mundo del conocimiento. Retomamos nuestro análisis de Sodoma y Gomorra, y creo que es crucial detenernos en la figura de Lot. Un personaje complejo, ¿no creen? A lo largo de la historia ha sido objeto de diversas interpretaciones. Algunos lo ven como un hombre justo intentando sobrevivir en un ambiente corrupto, mientras que otros cuestionan sus decisiones, especialmente la de ofrecer a sus hijas a la multitud. Es que esa acción en particular nos confronta con dilemas morales muy profundos. Por un lado, podemos entender la desesperación de un padre por proteger a su familia. Pero por otro lado, ¿es justificable sacrificar a unos para salvar a otros? ¿Qué límites éticos se traspasan en situaciones extremas? Es un tema que nos obliga a reflexionar sobre nuestros propios valores y principios. Exacto. Y si analizamos el relato con detenimiento, vemos que la historia de Lot está llena de contradicciones. Elige vivir en Sodoma a pesar de su mala fama, intenta proteger a los ángeles, pero luego ofrece a sus hijas. Es salvado de la destrucción, pero luego protagoniza un episodio incestuoso con sus hijas en la cueva. Sí, la historia de Lot y sus hijas en la cueva es otro pasaje controvertido del Génesis. Temiendo que la humanidad se extinga, las hijas emborrachan a su padre y tienen relaciones sexuales con él para concebir descendencia. Es un relato que incluso dentro del contexto histórico en el que se enmarca, nos sigue perturbando. Sin duda, y es que la Biblia no nos presenta personajes perfectos. Lot, a pesar de ser considerado un hombre justo, toma decisiones cuestionables, comete errores, se deja llevar por la desesperación. Quizá esto nos dice algo sobre la naturaleza humana, sobre nuestra capacidad para el bien y para el mal, sobre la lucha constante entre nuestras virtudes y nuestras debilidades. Es una lectura interesante. Nos aleja de la visión maniquea de buenos y malos y nos acerca a una comprensión más compleja de los personajes bíblicos. Y hablando de complejidad, creo que es importante detenernos en el significado de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Tradicionalmente se ha visto como un castigo divino por la depravación moral de las ciudades, un ejemplo de la ira de Dios ante el pecado. Sí, esa es la interpretación más común. Pero también hay otras lecturas. Algunos estudiosos interpretan la destrucción de Sodoma y Gomorra como una advertencia sobre las consecuencias de la injusticia social, la opresión a los débiles, la falta de compasión hacia el prójimo. Es decir, que el pecado no se limita a la esfera individual, sino que tiene implicaciones sociales y colectivas. La destrucción de las ciudades sería entonces una consecuencia de la ruptura del pacto social, de la falta de solidaridad y de la indiferencia ante el sufrimiento del otro. Exacto, y esto nos lleva a otra pregunta crucial. ¿Había posibilidad de perdón para Sodoma y Gomorra? Según el Génesis, Dios estaba dispuesto a perdonarlas si encontraba al menos 10 justos. Es un punto importante. Nos habla de la misericordia divina, de la posibilidad de redención incluso en las situaciones más extremas. Pero al mismo tiempo nos plantea una pregunta inquietante. ¿Qué significa ser justo en este contexto? ¿Se trata solo de evitar ciertos actos o implica también un compromiso activo con la justicia social, la defensa de los vulnerables, la construcción de una sociedad más equitativa? Esa es la pregunta clave. La historia de Sodoma y Gomorra nos invita a reflexionar sobre nuestra propia noción de justicia, sobre lo que consideramos correcto e incorrecto, y sobre las consecuencias de nuestras acciones individuales y colectivas. ¿Somos simples espectadores de las injusticias del mundo o nos involucramos en la construcción de un futuro más justo y compasivo? Y aquí es donde la historia bíblica cobra una relevancia sorprendente para el mundo actual, porque nos guste o no, vivimos en sociedades donde la desigualdad, la violencia, la discriminación siguen presentes. Somos como Sodoma y Gomorra, ciegos ante el sufrimiento del otro, indiferentes a la injusticia. Es una pregunta que cada uno debe responderse a sí mismo, pero lo que está claro es que la historia de Sodoma y Gomorra no es solo un relato del pasado, sino una advertencia, un llamado a la reflexión, una invitación a construir un mundo diferente. Un mundo donde la justicia y la misericordia, la solidaridad y la compasión sean los pilares de una nueva sociedad. Y para profundizar en esta reflexión, me gustaría analizar un aspecto que no hemos mencionado aún: la presencia de la historia de Sodoma y Gomorra en el Corán. Claro, es fundamental comprender cómo otras culturas y religiones han interpretado este relato. En el Corán, la historia de Sodoma y Gomorra también aparece. Aunque las ciudades no se mencionan por su nombre, Lot es considerado un profeta enviado por Alá para advertir a la gente de Sodoma sobre su comportamiento pecaminoso. ¿Y cuáles son las principales diferencias entre la versión bíblica y la coránica? Me imagino que hay matices interesantes que enriquecen la interpretación de la historia.
Por supuesto. Una diferencia clave es que según la interpretación del Corán, la oferta de Lot de entregar a sus hijas a la multitud era simbólica, no literal. Se refería a las mujeres de Sodoma y al matrimonio formal dentro de la comunidad. El pecado de Sodoma en el Corán se enfoca en la transgresión pública y desafiante de la ley divina, la falta de arrepentimiento y el rechazo a la rectificación. Es decir, que el Corán hace énfasis en la dimensión social del pecado, en la desobediencia pública y la falta de respeto a los límites establecidos por Dios. Y al igual que en la Biblia, la historia de Sodoma y Gomorra en el Corán sirve como una advertencia sobre las consecuencias de la corrupción moral y el alejamiento del camino divino. Cuánta información y puntos de vista para analizar. Realmente la historia de Sodoma y Gomorra no deja a nadie indiferente. Es una fuente inagotable de reflexiones y preguntas que nos interpelan como individuos y como sociedad. Sin duda. Y es que ese relato, a pesar de su antigüedad, sigue resonando en el mundo actual, desafiando nuestras ideas sobre la justicia, la moralidad, la responsabilidad individual y colectiva. Y para seguir explorando estas ideas, los invitamos a la tercera y última parte de nuestro Deep Dive. Pero antes de continuar, nos encantaría conocer sus opiniones. ¿Qué les ha parecido la figura de Lot? ¿Cómo interpretan sus acciones? ¿Qué significado le dan a la destrucción de Sodoma y Gomorra? Déjenos sus comentarios y sigamos reflexionando juntos sobre este fascinante relato bíblico. Hemos explorado el contexto histórico, los dilemas morales, las diversas interpretaciones de la destrucción, pero creo que la gran pregunta que nos deja la historia de Sodoma y Gomorra es: ¿cuál es su relevancia hoy? ¿Qué podemos aprender de este relato milenario para aplicar a nuestras vidas y al mundo en que vivimos? Es una pregunta fundamental, y creo que la respuesta está en la capacidad de la historia para resonar con las preocupaciones humanas atemporales, la lucha por la justicia, el significado del pecado, la tensión entre el castigo y la misericordia divina, la naturaleza de la fe. Estos temas siguen siendo relevantes hoy en día tanto a nivel personal como social. Exacto. Es crucial recordar que las interpretaciones de la Biblia han evolucionado a lo largo de la historia, adaptándose a los diferentes contextos culturales y sociales. La Biblia es un texto vivo, que nos interpela de maneras distintas a medida que el mundo cambia. Es como si la historia de Sodoma y Gomorra fuera un prisma que refleja las inquietudes de cada época. En el pasado se usó para justificar la persecución de las minorías sexuales. Hoy en día algunos la usan para condenar la desigualdad social, la violencia y la corrupción. Y es que al final, la historia nos habla del abuso de poder, de la indiferencia ante el sufrimiento ajeno, de la falta de compasión. Y nos recuerda que esas actitudes pueden tener consecuencias devastadoras, no solo a nivel individual, sino también a nivel social. La destrucción de Sodoma y Gomorra puede interpretarse como una metáfora de la fragilidad de las sociedades que se construyen sobre la injusticia y la opresión. Me gusta esa interpretación. Nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad como ciudadanos, sobre nuestro papel en la construcción de un mundo más justo y equitativo. Somos como los habitantes de Sodoma, indiferentes ante el sufrimiento del otro, cómplices del sistema que perpetúa la desigualdad. O somos como Abraham, dispuestos a interceder por los más vulnerables, a luchar por un mundo más compasivo. Son preguntas que cada uno debe responder con honestidad. La historia de Sodoma y Gomorra no nos ofrece respuestas fáciles, sino que nos desafía a confrontar nuestras propias creencias, a cuestionar nuestras ideas preconcebidas, a buscar un significado más profundo en los relatos antiguos. Y esa búsqueda de significados en última instancia, lo que hace que esta historia siga siendo tan fascinante después de miles de años, nos recuerda que la Biblia no es un libro cerrado, sino una fuente inagotable de sabiduría, de preguntas, de reflexiones que nos acompañan a lo largo de nuestra vida. Es una invitación constante a explorar la complejidad de la experiencia humana, a confrontar nuestras propias sombras, a buscar un camino hacia la justicia, la compasión y la reconciliación. Y con esa invitación a la reflexión, llegamos al final de este Deep Dive. Esperamos que les haya resultado tan estimulante como nosotros explorar los diferentes matices de la historia de Sodoma y Gomorra. Recuerden que la interpretación de estos relatos es un viaje personal y continuo. Los invitamos a seguir investigando, a compartir sus propias reflexiones y a seguir cuestionando las ideas preconcebidas. Exacto. No olviden dejar sus comentarios, contarnos qué les pareció este Deep Dive y qué otras historias les gustaría que exploráramos juntos. Y por supuesto, suscríbanse al canal, activen la campanita y denle like al video para no perderse ninguno de nuestros próximos viajes al mundo del conocimiento. Hasta la próxima.